Estamos aquí para otra sesión de formación. Normalmente las sesiones de formación que se hacen en el sindicato son de tipo de contenido laboral, legislación laboral, hemos hecho cursos de la representación sindical en los centros de trabajo. Digamos que los cursos de formación más demandados son los que tienen que ver con el contenido diario de los representantes de los trabajadores en las empresas, y es, digamos, las sesiones de formación más demandadas. Sin embargo, hoy desde el punto de vista del equipo de formación que organizamos los cursos, consideramos que también es necesario echar una mirada al mundo, ¿no? ¿Vale? Es un tema mucho más amplio. La geopolítica y la resistencia antiimperialista, que es el título de la sesión de hoy, es como un intento de comprender el mundo en el que estamos, que nos rodea. Muchas veces comentamos que el mundo es como una casa, y a veces se comete el error de considerar que lo que importa realmente es la habitación y nos olvidamos del resto de la casa, ¿no? Entonces, digamos que hay una tendencia muy acusada de vivir desde el punto de vista individualista, y la única forma de poder cambiar la realidad es de forma colectiva. Claro, un sindicato no tiene que centrarse solo y exclusivamente en los temas laborales, sino que tiene que tener un contenido social. Entonces, la charla de hoy, que nos va a dar Manolo Marrero, va en esa dirección. Vamos a tener también posibilidades de hablar, de comentar y debatir la exposición que nos va a hacer Manolo. Y bueno, ya presentar a Manolo, para los que no conocen, Manolo Marrero es una persona muy vinculada al mundo de la enseñanza. Durante toda su vida laboral ha estado muy vinculado al tema de la enseñanza, pero sobre todo centrado en el tema de la transformación, ¿no? Porque la enseñanza, transmitir ideas, transmitir ideales, ha sido una constante en su vida, y por lo tanto ha estado muy vinculado al movimiento sindical. Ha sido fundador de los STEC, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias, y es fundador también de Intersindical Canarias. Y esta casa es fruto también de un trabajo colectivo y de personas que estuvieron vinculadas al mundo del sindicalismo, diversas ramas sindicales que se concluyeron en el 94 en lo que hoy es Intersindical Canarias. Manolo participó en esa fundación. Él ha sido parlamentario en el gobierno de Canarias, es licenciado en periodismo por la Universidad de La Laguna, es una persona, sobre todo, aparte de los títulos, yo lo que creo que hay que valorar sobre todo es la actitud de reformar, de luchar por un mundo más justo, un mundo mejor. Centrado en Canarias, pues estamos en el estamos en un sindicato, hacemos la labor que podemos dentro del campo del sindicalismo, y sobre todo pensamos que un sindicato no debe ser solo una gestoría, porque si nos centramos en el tema laboral exclusivamente, se queda como muy reducido, ¿no? El sindicato debe ser sobre todo transformación, y transformar desde lo colectivo. Los poderes del mundo nos están invitando constantemente al individualismo, a pensar solo y exclusivamente en nosotros, de forma individual. Y si echamos una mirada a la historia, Manolo nos hablará de ese tema, echamos una mirada a la historia ha evolucionado a través de lo colectivo, ¿vale? Si no, no sería lo que la sociedad es hoy. La sociedad actual, los logros, los avances que se han conseguido, ha sido desde lo colectivo. Bueno, pues tenemos que echar esa mirada al mundo para ver cómo está, y Manolo se ha preparado el tema para podernos ilustrar en esta materia. Luego tenemos ocasión de comentar y debatir sobre el particular. Y Manolo, adelante cuando quiera. Muchas gracias y buenos días a todos. Yo me encuentro muy a gusto en esta organización porque pertenezco a ella desde su nacimiento, y previamente todo el proceso de los sindicatos que la compusimos desde sus inicios, con usted, la CAL, el SOC, etc. Entonces, en algunos momentos se me invitaba a participar
en estas actividades de formación. Yo intento prepararla de la manera más didáctica después de haberme dedicado casi 40 años a la enseñanza, pero, en fin, decirles que yo no soy un experto en geopolítica, simplemente me dedico a informarme por los medios de comunicación, a leer, intentar de alguna manera plantear algunas ideas que pueden ser motivo, lógicamente, de discusión, de debate aquí. Precisamente Intersindical Canaria se ha caracterizado por algo, ha sido por su carácter sociopolítico, por su carácter de clase, por su carácter nacionalista, pero a su vez internacionalista. Y eso nos diferencia de sindicatos corporativos, amarillos, etcétera, puesto que partimos de tomar la conciencia de clase para luchar desde el puesto de trabajo y por nuestros derechos laborales, hasta luchar junto con el resto de la clase trabajadora, tanto canaria como a nivel internacional, pues contra lo que significa todo el planteamiento que ha hecho el imperialismo también a nivel internacional. Hacía tiempo que pues, mucha gente se ha planteado ya el que estábamos entrando, nos acercamos hacia una tercera guerra mundial. Y bueno, a veces esas cosas se plantean y pueden que nos metan el miedo en el cuerpo, que es lo que pretenden algunos, meternos miedo en el cuerpo con anuncios, pero en este caso los pasos que se están dando, que se han venido dando y que se siguen dando y el incierto futuro que se nos presenta en estos momentos puede trasladarnos hacia esa posibilidad que no es descartable en absoluto. Y la clase trabajadora generalmente es quien la sufre, la guerra, quien pone la carne de cañón frente a los, y no para defender sus intereses precisamente, sino para defender los intereses de quienes promueven las guerras. Los que promueven las guerras en general, no todas, pero en general, las guerras promovidas desde el imperialismo tienen otros intereses diferentes a los que van a hacerlas y a los que mueren en ellas. En estos últimos tiempos, pues hemos visto el posicionamiento que hemos tenido como sociedad, pues, por ejemplo, frente al genocidio de Palestina. Nos está presidiendo, por ejemplo, un posicionamiento intersindical con el pueblo palestino. Hemos salido a las calles en multitud de ocasiones y el genocidio continúa a pesar del llamado alto el fuego, que no está. Entonces, ese es un posicionamiento muy claro frente al sionismo, frente a lo que significa esa vanguardia del capitalismo que es el sionismo y la defensa a ultranza del poderío de los Estados Unidos a nivel internacional. Y no solo nos hemos posicionado en esa situación, nos hemos posicionado también como intersindical de manera tradicional con el tema del pueblo saharaui. Hemos hecho montones de actividades durante estos años respecto al pueblo saharaui, de ayudas a los campamentos, visitas a los campamentos, promoción de intercambio de alumnado, etcétera, a los campamentos de verano, una serie de actividades que también indican ese carácter solidario, internacionalista de la clase trabajadora en Canarias, y de manera particular de lo que significa intersindical y su federación. En los últimos tiempos hemos asistido durante años a lo que significó otro país en el que tenemos también mucha implantación, muchas querencias, como es el caso de Venezuela. Estados Unidos estableció un bloqueo implacable, puso las excusas que le dio la gana, porque antes las invasiones se hacían bajo la excusa de salvar democracias, de plantear otro tipo de estructura de gobierno, etcétera. Pero ya en los últimos tiempos se han quitado la careta definitivamente y ya ni esas excusas las ponen. Simplemente lo que plantean es invadimos porque queremos hacernos lo que han hecho siempre, con los recursos naturales de ese país, en este caso con Venezuela. La invasión a Venezuela estuvo cercada durante una serie de meses con asesinatos sin juicio, sin detención, sin juicio, simplemente como nos lo presentan por la televisión nos parece que estamos asistiendo a videojuegos, ¿no? Es decir, nos lo presentan de una manera que nos va entrando de tal forma que al final los sentimientos de repulsa hacia eso parece que se aminoran, porque es como si estamos viendo algo en pantalla, lejano,
algo que nos puede mover, pero al verlo tantas veces ya no nos mueve tanto, ya nos crea pues una costra de insensibilidad. Precisamente a eso hemos asistido también en los últimos años, a esa presencia norteamericana frente a las costas de Colombia, Venezuela, etcétera, bajo la excusa de que iban a combatir los cárteles de la droga, hasta la invasión de Caracas y otros lugares del país y el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores, ¿no? Es decir, que los tienen detenidos en Estados Unidos y sometidos a juicio, a saber, basado en qué justicia y en qué derecho internacional, ¿no? Esa es otra de las situaciones. Y poner al gobierno venezolano, que ha sido el intento de los Estados Unidos, a sus pies y a su servicio para garantizarse el suministro de petróleo si fallara el del Golfo Pérsico, pues ha sido el paso anterior, previo, para la invasión posterior de Irán, ¿no? Porque podría ocurrir cualquier cosa. Entonces la invasión de Irán venía precedida de garantizarse previamente que el petróleo venezolano lo tenían a sus pies. Otra cosa es si eso es verdad o no. Yo creo que no lo es así. Es decir, el gobierno venezolano ha estado estableciendo una resistencia inteligente para que no se causara una masacre en ese país, y de momento pues todo el sistema bolivariano sigue en pie y el gobierno sigue prácticamente el mismo que estaba bajo Maduro, con ligeros cambios. Por tanto, digamos que han sido ciertos golpes de efecto que los Estados Unidos también pensaban que con ese mismo golpe de efecto y se supone que el arrastre de Netanyahu iba a pasar en Irán con la invasión, con el inicio de la guerra en Irán, ¿no? De la guerra contra Irán y la masacre que ocasionaron en su clase dirigente en los primeros días, ¿no? Con los bombardeos y muerte de prácticamente gran parte de sus dirigentes. Por tanto, digamos que esa guerra que en Irán parecía que iba a ser una cuestión corta, un paseo militar rápido y demás, y para ser extensivo o doblegar al contrapunto de Israel en esa zona del sureste del sur asiático, de la zona más próxima a África y Europa, del Medio Oriente, pues resulta que no ha resultado así. Es decir, en estos momentos la situación en el Golfo, en el Estrecho de Hormuz, en todo lo que significa ese Golfo Pérsico, en la cuestión de Irán por un lado, los Emiratos y toda Arabia Saudí, y todo lo que significa del otro lado de ese mar, pues está en una situación donde para los que invadieron lo que ha habido son retrocesos. Es decir, el estrecho estaba abierto, se comerciaba. Lo de las armas nucleares, ese cuento que nos han ido contando durante años, había una firma de un acuerdo de seguimiento del desarrollo del uranio enriquecido para convertirlo o no en armas nucleares, había un acuerdo y hasta ya había un seguimiento y un control por parte de las instituciones internacionales. Y por tanto, la situación que se está en estos momentos es de una clara derrota del gobierno de los Estados Unidos y del ejército de los Estados Unidos en esa zona. Sitúo esto porque esto viene precedido también de otra situación que ha sido la invasión de Ucrania por Rusia en lo que fue hace ya casi 4 años, cuando pudo haber actuado la diplomacia en un primer momento, se podía haber actuado con la diplomacia, no, se volaron todos los puentes de entendimiento para poder haber solucionado el conflicto por medios pacíficos y sin embargo pues no ocurrió así. ¿Por qué? Porque había otros intereses. Es decir, en los últimos años los Estados Unidos pues han ido, y la Unión Europea con su seguidismo servil ha ido haciendo incumplimientos continuados de aquellos acuerdos previos que pudo haber, unos escritos y otros tácitos, donde cada una de las potencias a nivel internacional tenía su marco de seguridad alrededor, donde no iban a permitir que se les acercaran tropas de la OTAN, por ejemplo, en el caso de Rusia, más a su frontera, o
en el caso de China o en el caso de Estados Unidos al revés, ¿no? Por tanto, digamos que estamos asistiendo en estos momentos, posiblemente, a un cambio histórico de caída de un imperio que ha durado ya casi un par de siglos, sobre todo el siglo XX y lo que es el siglo XXI, que es el imperio yanqui. No sabemos cuánto tiempo más durará su hegemonía, pero que está en declive sí es evidente. Y surgimiento de otro polo de poder, como puede ser el caso de China, como puede ser también el resurgimiento o no de Rusia. Es decir, en Asia se está constituyendo el gran polo que podía ser China, Rusia, Irán. Es el polo que de alguna forma mantiene una relación de respeto entre ellos, estable, de ciertas ayudas, de ciertas solidaridades. Es decir, en la guerra de Irán está claro que tanto Rusia como China pues, han estado indirectamente participando, ayudando con inteligencia y con satélites y con cuestiones de este tipo, lo cual ha favorecido más el que Irán tenga mejores ojos para ver toda esa zona del conflicto y poder defenderse mejor del ataque norteamericano, pero esto es el surgimiento de otro bloque. Vamos a un poco a hablar del origen donde pudo estar la cuestión clave durante estos años y que está en juego y que mueve. Es decir, la energía es la clave del asunto, tanto gas como petróleo, y poseer esos recursos es tener el control de gran parte de lo que se mueve en el planeta. Y los Estados Unidos en el siglo pasado dieron un golpe importante, que es que se empezó a concebir que todo el negocio del petróleo que se ejercía a nivel internacional tenía que hacerse en los llamados petrodólares. Es decir, los estados, todas las transacciones comerciales de compra-venta de petróleo se tenían que hacer en dólares. ¿Qué ocurría con los Estados Unidos? Que eran los que vendían los dólares y eran los que echaban a la máquina a andar para fabricarlas, ¿no? Fabricaban dólares simplemente. Es decir, cuando empezó ese sistema, los Estados Unidos comenzaron un despegue de enriquecimiento a costa del resto de países, simplemente porque ellos eran los que ponían el papel, moneda, para que los demás compraran petróleo. Y ellos como intermediarios financieros, que siempre sabemos que son los que más ganan en todas las cuestiones de intercambio. Por tanto, ese elemento, aquellos países que durante estas últimas décadas lo han puesto en juego, han caído en desgracia. Recordemos Libia. Libia lo puso con el gas, lo puso en solfa la cuestión del petrodólar. Pero Irak, de Saddam Hussein también. Irán lo ha puesto en juego. Venezuela lo ha puesto también. Es decir, han decidido muchos de esos países comerciar por su propia moneda o en este caso sustituirla por, a veces en algunos casos menos por criptomonedas, pero fundamentalmente por la moneda, los yuanes chinos, ¿no? Entonces, claro, sustituir el dólar por una nueva potencia emergente que puede ser todo lo que significan los BRIC, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y los 40 países más que hoy forman parte de los BRIC, ¿no? Eso es contestar al imperio, es poner en entredicho la hegemonía del imperio norteamericano. Por tanto, digamos que ese es el fondo del asunto de estas guerras, es decir, se va a sustituir el petrodólar, que es la mayor fuente de ganancias directas de Estados Unidos, expoliando al resto del planeta que necesita comprar petróleo y lo tiene que hacer con moneda norteamericana. ¿Son ellos los que ponen al final los precios de esa moneda? ¿Es el final de eso? Pues parece que está empezando a hacerlo. Hay algunos años en que tímidamente algunos países han empezado a utilizar moneda propia o los yuanes. Frente a eso, ¿cómo responde el imperio? Muchas veces pues responde con represalias.
respondió con aranceles, poniéndole a las tablas aquellas de Trump, poniéndole aranceles así a mansalva a todos los países del mundo, y luego un día decir una cosa, a la hora siguiente la contraria. Ha sido un poco la dinámica que ha llevado durante todo este tiempo, que no es una dinámica que genere seguridad y garantías en el mundo internacional, pero él juega eso. Entonces, poniendo aranceles, poniendo de alguna manera también cerco al comercio de los países, echando fuera del sistema internacional, el sistema SWIFT, a países como Rusia, pensando que eso los iba a arruinar totalmente a Rusia, y lo que hizo en aquel momento, ese castigo que se infligió desde Estados Unidos y la Unión Europea hacia lo que es Rusia, pues resulta que no consiguió el efecto deseado, como tampoco lo ha conseguido con Irán. Es decir, que esos países que hoy están conformando lo que se llama el eje de la resistencia, ¿no?, de alguna forma, pues son países que ya han llevado encima de sí parte de ese sufrimiento de cerco, etc. El paradigma del sufrimiento del cerco y del bloqueo, nuestra querida isla de Cuba, con 70 años padeciendo ese bloqueo, y en estos momentos con los augurios de que una vez termine lo de Irán, van a por ella ya. Es decir, eso es lo que nos dice estos bocazas a nivel internacional. Y claro, ellos no cuentan, los norteamericanos han pensado a lo mejor que con un ataque de estas características, tipo entrar en La Habana, matar a 100 y pico personas, entre ellos a 30 y pico cubanos y demás, pues trae consigo el que eso va a hacer una operación relámpago. Eso lo pensaron con Irán y les ha salido un tiro por la culata, y de momento pues están retrocediendo. ¿Cuántas veces hemos escuchado en estos 60 días, 60 y pico días de invasión de Irán, después de los inicios de la invasión de Irán, cuántas veces hemos escuchado ya la palabra prórroga? Cada dos por tres prórroga. ¿Por qué? Porque están negociando. ¿Y qué es lo que están negociando? Pues lo que Irán ha puesto sobre la mesa, curiosamente. Es decir, no están partiendo. Lo que pasa es que nos mienten continuamente. Los medios de comunicación al uso lo que hacen es, Trump pone en su cuenta social, pone un tuit, por llamarlo de alguna forma, y todos los medios reproducen eso a nivel internacional, ¿no? En nuestro ámbito de información, en la Unión Europea, en nuestro ámbito de información en torno a las agencias de los países que pertenecen a la Unión Europea y al ámbito de los Estados Unidos y de la OTAN. Reproducen sin mayor criterio y nos están adoctrinando continuamente sobre el mismo tema para que no tengamos una visión diferente del mundo. Entonces tendremos que buscar otra fuente de información que contraste. Es decir, ¿y cuáles son las fiables? Pues mira, empezando a mirarlas todas y a ver cuáles sacamos nuestras propias conclusiones, no dejándonos llevar solo por lo que nos adoctrina y nos alecciona a través de los medios de comunicación al uso. El mayor medio de comunicación para adoctrinar es la televisión en estos momentos, que es el medio de comunicación por el cual se informa o se desinforma la mayoría de la población de este país. Después podrá venir la radio, la prensa, etc. Pero fundamentalmente los telediarios y las tertulias al uso, donde siempre se reafirman y se vuelven otra vez a repetir las mismas cuestiones que ya lanzaron las agencias o las hacen los grupos políticos en el poder, que lanzan su agenda cada día, etc. Por tanto, digamos que estamos asistiendo en estos momentos a esa situación en que algo parece que termina, que está muriendo, y algo también están haciendo, y estamos en ese periodo de transición en que uno pierde la hegemonía de un mundo casi unipolar que ha sido dominado por los Estados Unidos después de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Y comienza a emerger con cierta fuerza, bastante fuerza, y con otras formas de hacer. Es decir, tengamos en cuenta las formas de hacer de unos y de otros. Por ejemplo, en el caso de los países de la OTAN y Estados Unidos a su cabeza, que para eso son siempre los jefes de la OTAN, son ellos por designación, y los demás son países que pagan, dicen que para su seguridad, pues
Todos esos países, de alguna forma, y de manera especial Estados Unidos a la cabeza, con Inglaterra, con Gran Bretaña, que ha hecho un seguidismo hasta estos últimos tiempos, en que con la guerra en Irán parece que ha querido separarse un poco, pero en general no lo ha hecho así, pero en general ha sido un seguidismo tremendo y una connivencia tremenda. Pues han sido países que han ido invadiendo distintos lugares del planeta durante todos estos años. Es decir, no ha habido un año en que no haya guerras en distintos lugares. La flota, la quinta flota, la sexta flota, tienen bases por todo el planeta. Tienen bases por todo el planeta. En el Golfo Pérsico, por ejemplo, hay 16 bases norteamericanas, inutilizadas todas en estos momentos. O sea, ¿por qué? Por los misiles de Irán. Es decir, curiosamente, ese gobierno, ese ejército invencible, ese ejército arrogante que paseaba por todo el mundo, prácticamente infligiendo terrores a las poblaciones de distintos lugares que invadía, resulta que se ha visto con sus bases destruidas, con sus radares multimillonarios prácticamente desaparecidos, que fue lo primero que atacaron, y actualmente, pues con todos los barcos iraníes cargados de petróleo situados no precisamente en la costa de Irán, sino en la costa toda de los países del Golfo Pérsico. Entre otras cosas, ¿para qué? Para que si atacan esos barcos no puedan beber agua a toda esa gente que está ahí, que vive de las desaladoras. Si atacan esos barcos y los hunden, se va a contaminar el mar de esos lugares. Y por tanto esos países tendrán que emigrar su población de ahí porque no van a tener agua, porque viven del agua de las desaladoras. O sea, algo tan sencillo como eso, pero que estratégicamente Irán lo ha montado concienzudamente. O cuando vimos que Estados Unidos ha eliminado la marina y la aviación iraní. Irán no tiene marina y no tiene aviación, eso es muy importante. Irán tiene en el subsuelo, no sabemos cuántos cientos o miles de lanchas con misiles. Son más rápidas, más baratas y llegan. Y tiene misiles balísticos con drones dentro para evitar con los disparos en racimo que todos esos países, que todos esos sistemas de contención, esos sistemas el escudo que decían, el escudo de hierro y demás de Israel, se ha visto totalmente agujereado por todos lados, porque cuando tienes un aparato para destruir algo que tiene un solo tiro y resulta que te aparecen 400 disparos en el aire, vas a ver a cuál le das de los 400, ¿no? Entonces, lógicamente, esa ha sido otra de las tácticas en esta guerra, que tiene novedades esta guerra sobre las anteriores, en el sentido de un uso de armamento que no se había usado tanto anteriormente, como por ejemplo el caso de los drones, ¿no? Entonces, bien, por lo que planteaba respecto al posicionamiento de Estados Unidos en este tema y de la OTAN, han sido países que han basado todo su imperio en favorecer gobiernos títeres en los lugares donde han podido. En África no les importaba la democracia. Cuando se trata de extraer minerales raros, metales preciosos o cuestiones necesarias como el petróleo o el gas, hacen lo que decía Felipe González en su época, ¿no? Que le daba lo mismo que el gato fuera blanco o negro, lo importante era que cazara ratones, ¿no? Pues en este caso hacen esto también, es decir, que propician relaciones con quien sea. Y esas relaciones con quienes sean, en muchos de los casos, solo han beneficiado a las élites de esos países con los que se han relacionado, nunca a sus pueblos. Es decir, muchos de esos gobernantes en países africanos, en países latinoamericanos, en países del sureste asiático, pues han servido para que las élites de esos países se enriquezcan y la población siga empobrecida y no se beneficie en absoluto de eso. Eso, lógicamente, con el tiempo también trae, situaciones de rechazo hacia ese tipo de comercio por parte de los pueblos. O sea, porque claro, aquí cuando hablamos de imperialismo, cuando hablamos de hegemonía, hablamos de hegemonía cultural. Es decir, cuando un país invade por la fuerza, durará un tiempo, pero cuesta mucho invadirlo, porque siempre vas a tener una resistencia dentro. Cuando un país invade
y encima convences a la población de que tú quieres un sistema de vida, el invasor, que es deseable para la mayoría de esa población, resulta que ya has ganado la batalla cultural, porque ya les has entrado de manera suave, y resulta que ya no te ven como un enemigo, sino como algo a lo que tú aspiras a ser. Y eso es lo que nos ha pasado con muchas de las invasiones norteamericanas y de la hegemonía cultural planteada fundamentalmente a través de la cinematografía y de lo que haya significado pues, todo el relato cultural de los Estados Unidos en las últimas décadas. Es decir, nos han vendido que el sistema de vida norteamericano era el ideal, el coche, el chalet, el consumo de comida basura, etcétera, etcétera, era una situación ideal, los grandes supermercados, las grandes superficies y todo este tipo de cuestiones. Por tanto, digamos, cuando aparejado a la invasión militar, a la ocupación o a la comercial, llega también la hegemonía cultural, esa perdura mucho más. Y eso hace que los imperios sean más estables, más duraderos en aquellos lugares donde se produce. Donde eso no ocurre, pues hay que mantenerlo con la fuerza. Y a veces la fuerza es la presencia propia de los ejércitos invasores o que te defiendan tus intereses los ejércitos nacionales de cada lugar. Los ejércitos o las élites y tal. No dudan muchas veces en utilizar, por ejemplo, los mercenarios. Ya vimos como en la guerra de Ucrania estaba la Wagner, que ahora se ha trasladado después de su pelea con el gobierno ruso, pues se ha trasladado a los países del Sahel, por aquí cerca, ¿no? Es decir, ahí están, mercenarios, gente que son, pues como pasaba en la época de la conquista de América, soldados que se pagaban a cambio de los bienes que recibían o de lo que fuera, en este caso, a sueldo de intereses de quienes lo contratan. Por tanto, digamos que ese es otro asunto. Que frente a eso, pues el sistema opuesto aparece que es el sistema propiciado por China, amparado también por Rusia. La India está siempre con sus dudas de terminar de entrar o no, y unas veces está a favor y otras veces en contra, está en una posición un poco errática, porque sus dirigentes parece que todavía no terminan de aclararse en qué bando definitivamente quieren estar, pero la China, Brasil, Sudáfrica, todos los demás países que han ido entrando, en este caso dentro del sistema BRIC, pues resulta que están formando un contrapeso distinto. Y por ejemplo, mientras los Estados Unidos en África picotearon en algunos países, pues, o bien favoreciendo a los líderes nacionales, etc., China ha usado otro sistema, que ha sido preferentemente al sistema militar, el sistema de invasión, ha sido un sistema de relaciones comerciales. El sistema de relaciones comerciales que no deja de ser, en el fondo también, posiblemente a la larga, en otra nueva forma de imperialismo. Pero en este momento los chinos todavía la rehuyen el caracterizarse así. Pero sí están entrando con otro sistema, que es el de crédito blando, apoyo a infraestructura, relaciones de otro tipo, tampoco sin importarles demasiado, digamos eso sí también, el color del partido que gobierne en ese país, ¿no? O de quien tenga el poder en ese país. Han primado las relaciones comerciales, pero se percibe por parte de las poblaciones y de los líderes de esos lugares como una relación pacífica, como una relación de que ambos son ganadores, que es una de las planteamientos que se hace de la política exterior china, ¿no? El de ganamos ambos, ¿no? Siempre, en este caso, y el avanzar en esa dirección pues trae consigo que China hoy en día pues esté extrayendo de un montón de países donde hay minerales, donde hay metales, donde hay petróleo, pues en beneficio propio y del crecimiento, que ha sido un crecimiento espectacular en las últimas décadas de lo que significa la economía en China, que es un capitalismo de Estado, es decir, un sistema donde han logrado que
una inmensa cantidad de millones de personas, si estuvieran en otras circunstancias, estarían pasando hambre, en parte a costa de algunas libertades, digamos, que nosotros defendemos del campo de vista de la democracia burguesa, pero que han favorecido que China se expanda, que China sea hoy un contrapeso, que sea capaz de ponerle coto a los Estados Unidos, que haya comprado una parte enorme de la deuda norteamericana, con lo cual los Estados Unidos son deudores de China hoy en día y están afectados de alguna forma, y esa relación de China con los otros países pues ha traído consigo que se expanda primero en África, en el sudeste asiático en parte, y en América Central y Latina en algunos lugares, ¿no? En algunos lugares. ¿Qué ocurre? Llega la Unión Europea. ¿Qué papel jugó en este sitio? Pues es un apéndice de la OTAN, y realmente una política conjunta, la única que ha tenido fue el tema de la guerra aquella de los Balcanes, ¿recuerdan? El bombardeo con nuestro ínclito ministro que fue del PSOE, ¿no? Que fue el primer secretario general de la OTAN, que fue cuando se planteó la invasión de los Balcanes. Pero la Unión Europea no tiene una política exterior, ni una política, digamos, de seguridad, o llamarlo de alguna forma, eso de la seguridad, que lo voy a desmitificar un poco también. No ha tenido esa política común, ¿no? Cada país ha ido por su lado en la mayoría de cosas, salvo en aquellas que están bajo el control de la OTAN, que no todos los países de la Unión Europea han pertenecido a la OTAN en este caso, pero bueno, que el asunto es que la Unión Europea lo que ha establecido ha sido pues mandar soldados a misiones internacionales, plantear cascos azules, cuestiones de tal, aunque países individuales, como el caso de Inglaterra, de Gran Bretaña en este caso, o de Francia, que han sido criminales en países africanos sin ir más lejos, ¿no? En toda la zona de la francofonía o la zona de influencia de Gran Bretaña, ahí ha habido pues una auténtica dominación, pero además con bastante crueldad. Y Gran Bretaña ha jugado un papel también importante pegada a los Estados Unidos en el mundo de la finanza. Pensemos que la City londinense, pensemos que el Banco Central ha sido el garante de los depósitos de muchos países. ¿Han escuchado alguna vez en alguna información cómo cuando Guaidó, recuerdan lo de Guaidó, aquel que se autoproclamó presidente de Venezuela en una plaza, ¿no? Pues precisamente ahí estaba en disputa sobre si el gobierno venezolano reclamaba los depósitos que tenían en el exterior, estaban guardados en el Banco de Inglaterra, que es el que legalmente a nivel internacional se había acordado que fueran encargados, pero decidieron que no se lo daban. No se lo dieron a uno, no se lo dieron al otro, y se los han quedado de momento. O han visto también como esas reservas que Rusia tiene en el exterior, también se las han conservado, y llegó a discutir la Unión Europea recientemente si podía y las utilizaban para pagar la guerra de Ucrania. Es decir, estamos asistiendo a unos momentos en que las normas internacionales que nos habíamos dado, que se habían dado las poblaciones o los gobiernos de distintos países, a través de la ONU, a través de las relaciones de la creación de esas figuras en el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, pues resulta que todo eso ha saltado por los aires en gran parte. Es decir, ahora mismo el derecho internacional no hay a qué acogerse, no se respeta. Cuando, por ejemplo, los Estados Unidos que no reconocen al Tribunal de la Haya, pues resulta que si no lo reconoces, si encima dejas de pagar tu cuota, tú que eres un socio importante, dejas de pagar tu cuota a instituciones internacionales, las estás vaciando de contenido, estás haciendo que desaparezcan prácticamente. Y cuando no quieres ni las instituciones de tu país, ¿por qué creen ustedes que estas prórrogas, aparte de ganar tiempo de trámite, porque si pasaba de 60 días, tenía que pedirle permiso al Congreso para seguir la guerra? Resulta que la ha parado ahí, dice que hay
una tregua, y por tanto sin tregua no hay guerra. Pero es toda una falsedad nominal, nada más, una cuestión nominal para saltarse hasta incluso la propia dinámica interna de su país respecto al posible control. Yo tengo mis dudas sobre que tengan muchas diferencias entre lo que son los demócratas y los republicanos, porque precisamente si echamos la vista atrás en los últimos presidentes de Estados Unidos, el presidente que más guerras desató en el mundo ha sido Obama. O sea, ese señor que recibió el premio de la paz antes de haber hecho nada. Es decir, entonces, digamos que a veces las diferencias y las discrepancias entre unos y otros, porque nos están vendiendo los medios continuamente. Ustedes han visto las elecciones de noviembre, de tiempo medio, que van a venir, y eso va a hacer que Trump pierda y cambie. ¿Cambie qué? ¿Cambie qué? Es decir, el poder de los Estados Unidos y las formas de hacer, a lo mejor que no sean tan bestias, el siguiente que venga y tenga otras formas diferentes y no meta el ICE para echar a los emigrantes fuera o no. Si ya lo han hecho los anteriores también, todos ellos. Por tanto, digamos que con las guerras, en general, tendríamos que tener en cuenta. Muchas de ellas son evitables. Serían evitables si hubiera más relaciones comerciales, si hubiera más relaciones diplomáticas, si hubiera las que son guerras, estas que se han propiciado de invasión. Otras son las guerras de liberación de los países. Si un país se encuentra dominado por otro, invadido por otro, es absolutamente lícito que se defienda, porque todos lo haríamos si alguien nos viniera a echar de nuestra casa o a invadir nuestra casa. Y es absolutamente lícito, y esas guerras de liberación, de independencia, etcétera, pues muere mucha gente, pero no tienen nada que ver con esas guerras para ir a eliminar, para ir a poseer, para ir a tomar posesión de todos esos otros lugares. Piensen ustedes las amenazas de Estados Unidos con Irán. O sea, la civilización persa, una civilización milenaria, y que el presidente de los Estados Unidos haya hecho afirmaciones como: o me hacen caso o los reduzco a la edad de piedra. Es decir, ese tipo de amenazas y bravuconería hacen poco menos que saltar por los aires toda concepción de humanidad, de relaciones con otros países, porque ¿a quién vas a saltar al de reducir a la edad de piedra? ¿A los dirigentes iraníes? ¿A los 90 millones de personas que viven en ese país? O sea, ¿de qué estamos hablando? Y tú te rodeas de un montón de pastores evangelistas en la Casa Blanca que te colocan las manos sobre los hombros y que te están bendiciendo en esta guerra santa. Y vendes esta guerra y tu secretario de Estado, tu ministro de la guerra, resulta que en una rueda de prensa se pone a rezar. A nosotros estas situaciones nos parecen absolutamente inconcebibles desde la perspectiva nuestra aquí, por lo menos. A mí es que te queda con los ojos a platos viendo a aquel individuo rezando en una rueda de prensa, ¿no? O al otro encomendándose a Dios, o Netanyahu por el otro lado diciendo que también que es otra teocracia, ¿no? Es decir, diciendo que es su Dios y que tiene que recuperar las tierras que les pertenecen por mandato divino desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y construir la gran Israel en esa zona. Bueno, pues yo parto de la base de que ese tipo de guerras que son por invasión, si hubiera unas instituciones internacionales más fuertes, la ONU está viciada de origen, 5 países con derecho a veto. Es decir, 5 países que pueden más que los otros casi 200. Es inconcebible. Es decir, esto se reúne y con que uno vete, ya no hay acuerdo. Luego, hemos visto durante todo este tiempo centenares, decenas de resoluciones sobre Palestina, sobre el Sáhara. ¿Se ha cumplido alguna? Ni una sola. Es decir, no hay capacidad dentro de la legislación internacional actual para esta cuestión. Por tanto, esto exigiría el que avanzáramos hacia una refundación de lo que significan las instituciones internacionales, donde los países estén en igualdad de condiciones, donde no haya esa jerarquía que actualmente existe entre esos países. Sabemos que
cada uno tiene su área de influencia. Y otra cuestión, esta nueva confrontación, digamos, esta nueva recolocación del tablero mundial está trayendo consigo que aparezcan nuevas teorías sobre cómo se ejerce la influencia sobre cada zona. Trump recuperó la doctrina Monroe y se habla de esa mezcla híbrida entre lo que Monroe dijo y lo que Trump añade, en donde dice que América para los norteamericanos. Entonces, esa es una cuestión que es su área de influencia y que lo que persigue es que China, o que Rusia, menos, pero China sobre todo, pues quite sus pies de América, en general de América Central, América Latina. Un Trump que amenaza al gobierno canadiense, amenaza a un socio, a otro socio de la OTAN, como es el caso de Dinamarca con la toma de Groenlandia, es decir, donde esas instituciones internacionales no tienen fuerza suficiente para imponer la ley sobre esta gente. Y, sobre todo, porque gente que están propiciados genocidios tendrían que ser llevados y juzgados ante los tribunales internacionales. Y, por tanto, si no reconocen el Tribunal de la Haya, pues habrá que apresarlos en algún momento cuando se descuiden fuera de su país, porque dentro de su país va a estar un poco muy difícil, pero habría que apresarlos como pasó en su momento con Pinochet. Pero quiero decir que es una situación compleja donde esa gente tendrá que pagar. Y nosotros como sindicato de clase, solidario, internacionalista, yo creo que tendríamos que reclamar, por un lado, seguir posicionados en la dirección de que la clase trabajadora a nivel internacional es una, y de que enfrente tenemos el enemigo, que es de clase, que es todo lo que significa el imperialismo. Y en este caso, el imperialismo está claro que lo define los Estados Unidos, Israel, la Unión Europea, de manera especial, ¿no? Entonces, ese es nuestro enemigo de clase. Y entonces, digamos que hay luchas internas dentro del país que pueden hacer que vayamos por separado, que vayamos en solitario y tal. Pero estas luchas que son supranacionales, que están por encima, nos tendrían que hacer ganar en relación, en solidaridad, en acciones conjuntas con la clase trabajadora a nivel internacional. Y cuando hay llamamientos como las flotillas, hoy en día atacadas por Israel y con 2 de sus personas, de los activistas detenidos y torturados, o cuando hay otro tipo de actividades como la salida a nivel internacional, que se sale continuamente contra el genocidio en Palestina, o contra la guerra en Irán, contra la invasión de Irán, son guerras, son salidas de luchas de la clase trabajadora que tiene que posicionarse contra el imperialismo. Por ejemplo, en Tenerife no hace mucho constituimos la Asamblea Antiimperialista. ¿Por qué? Pues bueno, porque vemos que somos poquitos en un grupo, en el otro, y que a lo mejor juntos pues hacemos algo más de fuerza y tenemos elementos en común. Porque bueno, por un lado pueden estar los que apoyan al tema del bolivariano, o a Cuba, o contra el genocidio en Palestina, o cualquier otra situación, ¿no? El Sáhara, etc. Pero tenemos algo en común, tenemos un hilo conductor en común, que la situación que están viviendo esos pueblos es el producto de la acción del imperialismo sobre ellos. Y por tanto, la gente que nos declaramos antiimperialistas y gente que estamos, pues, organizados o no en la clase trabajadora a nivel internacional, tendremos también que hacer un frente común. Y eso me parece a mí como un elemento fundamental de aprendizaje dentro de lo que signifique ese sindicalismo solidario e internacionalista que practica la Intersindical Canaria. Yo, en esencia, para que podamos ahora hablar un poquito más, corto aquí, después si quieren seguimos con algo más, pero yo creo que el tema, por ejemplo, de desmitificar el miedo que nos meten con las guerras, etcétera, hay que hacerlo. Y hay que confrontar
con argumentos, con aquellos compañeros, compañeras en el trabajo, etcétera, que se tragan y reproducen sin más criterio lo que reciben a través de los medios de comunicación. Es una desgracia, pero es que es así. Hay gente que como argumento te da el que dijo el último tertuliano que estuvo esa mañana en la tele, y es el argumento que ya interiorizó y hizo suyo. Y nosotros con estos medios tan, digamos, artesanales, como es esta reflexión que estamos haciendo ahora aquí u otra, pues bueno, tendremos que intentar rearmarnos para combatir ese tipo de cuestiones, porque la lucha internacionalista, digamos, también comienza por intentar sumar más gente de lo que tenemos alrededor, que a veces pues, lo que hacen es guiarse por los medios de comunicación a uso. Nada. Decirles que ahí preparé para esta primera charla, después del descanso me plantearon. Yo que hay un sistema que me gustaría que lo reflexionaran la gente que de formación del intersindical. Es decir, una acción de estas características toda una mañana me parece un exceso intelectual, y para la cabeza del personal y para el cuerpo. Entonces, por eso yo insistí en que pudiéramos hacerlo con dos temas distintos y que uno de los temas lo pudiera llevar desde el área de formación propia, por la parte laboral, porque a lo mejor puedes entroncar cuestiones sociopolíticas y después cuestiones laborales, y así la mañana es un poquito más entretenida y menos ladrillo. Pero, claro, como no iba a ser así, pues yo planteé que en la segunda parte pues viéramos algunas deficiencias democráticas, y yo elegí dos. Una de ellas es algo que está ahora mucho en el debate y que yo creo que eso hay que contrarrestarlo también, que es el asunto de la ultraderecha y la prioridad nacional. Y ese es un tema nuclear en estos momentos que hay que desmitificarlo mucho, porque hay mucha gente sumándose a eso de que los penúltimos contra los últimos, ¿no? Y ese tema. Y el otro asunto es el de la próxima visita del Papa y lo que significa la separación Iglesia-Estado y la cuestión del expolio que se ha hecho con el tema de las inmatriculaciones. Esos son los dos temas que, para tratarlo después de salir luego a tomarnos un descanso. Y yo siento que sea yo el que hable de las dos veces y de temas tan dispares, porque parezco un tertuliano al uso, que saben de todo y no entienden de nada, pero digo, el segundo de los temas, y sobre todo de las inmatriculaciones, en eso sí estoy puesto porque he formado parte de Europa Laica durante muchos años y lo he trabajado a fondo y he militado en ese tema. Entonces, si quieren, ya simplemente para situarnos en lo que iba a ser la mañana, abrimos turno de intervenciones y dialogamos todos aquí sobre el tema. Y las diapositivas que he preparado ya se las dejo para que las tenga el que las quiera leer. ¿Alguien quiere plantear algo? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Buenos días. Buenos días A todos, buenos días. Manolo, bueno, gracias por la intervención, muy clarificadora, muy clara en el aspecto de la situación actual, geopolítica, pero me gustaría también que lo dijera concretamente lo que afectaría a la economía de Canarias, la situación actual que se alargar, que tiene tendencia a alargarse, y el efecto que podrá producir en el comercio, el turismo, etcétera, actualmente. Gracias. Más preguntas si quieren, vayan, yo voy buscando. ¿Alguien más quiere preguntar algo más? Venga, dímese. De aquí no se come a nadie. Sí, lo explico todo. No lo lograr con el huevo.
Bien, pues, sobre lo que tú planteabas, yo tenía por aquí preparadas algunas cuestiones, pero bueno, una de ellas está claro, que si sube la materia prima que produce todo lo que en parte comemos, y nuestro transporte y nuestro sistema de vida, el coste de la vida está subiendo, y más aún que va a subir a la medida que esto se prolongue. Esta cuestión de crisis del petróleo, que no tiene nada que ver con el principio de los 70, las causas son otras, pero que las consecuencias pueden ser similares, de estancamiento de la economía, retroceso incluso, e inflación, se conoce como esta inflación. Entonces, digamos que eso nos va a ocurrir. ¿Y qué quiere decir eso? Pues empobrecimiento de la clase trabajadora, pérdida de poder adquisitivo, más miseria, más pobreza y mayor concentración de riqueza. Porque claro, alguien se beneficia de esa subida de los precios, que siempre cuando hay una crisis, recordemos la del coronavirus y la subida que puso por ejemplo Mercadona a sus productos, que nunca más lo volvió a bajar, bajo la excusa de que estaba por ahí después ya lo de la guerra de Ucrania y demás, ¿no? Y todo lo demás. Por tanto, yo creo que eso es lo primero que vamos a sentir en nuestras propias carnes. Los ciudadanos norteamericanos, por ejemplo, están sintiendo ya en sus carnes algo tan como la subida del petróleo. Es decir, ya les cuesta más de $2 el litro. Por tanto, esa sería una cuestión. Otra de ellas, que es consecuencia de eso, vamos a ver, los países, todos en general, yo creo que menos China y no sé si alguno más, tienen deuda. ¿Por qué? Porque es el sistema que está metido en las venas del capitalismo desde sus orígenes. Yo hace un mes estuve en un congreso en Europa Laica en Almagro. Curiosamente, paseando por las calles allí, me veo casa de los Fugger, iba por el otro lado, casa de los Belser, y el cuello. Era donde tenían estos puñeteros banqueros de Carlos V las casas. Es decir, esos banqueros de Carlos V, banqueros alemanes, nacieron al amparo del capitalismo inicial. Es decir, se vinieron a la sede del imperio, que era la península ibérica, y allí le hicieron préstamos a los emperadores para que continuaran manteniendo sus ejércitos de dominación y su esquilmación en los países que habían conquistado y colonizado. Y esos son los orígenes, digamos, de alguna manera, de la deuda de los países, que luego la van pagando a plazo y con el precio que ponga el que presta el dinero, que es lo que nos pasa siempre. Nosotros cuando vamos a un banco a pedir una hipoteca no le ponemos el precio del interés, nos lo ponen ellos, y lo tomas o lo dejas, y tienes que ofrecer garantías. Recuerdan que ahora ya se habla menos de la deuda, de los puntos, ¿no? Recuerdan que nos metían miedo hace unos años. No, los puntos, el interés, todos los días aparecían los telediarios, eso como si fuéramos nosotros expertos en bolsa, ¿no? Y la gente estaba como temerosa, que me subió que te analices y tú ganas un sueldo para sobrevivir. Lo que te va a afectar a ti es que va a estar más caro la comida y lo otro, pero tu preocupación no tiene que ser ese rollo de la macroeconomía, que eso ya los países. Recuerda que este país ha tenido una deuda del 130 y pico % del PIB, ¿no? Pero que Estados Unidos lo supera actualmente, y el gran acreedor es China, ese país. Los bonos a corto y a largo plazo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando ese tema está ahí? Pues que los que dirigen los grandes grupos, que son las multinacionales y los grupos de poder que dirigen la política a nivel internacional, deciden, a ver, este país es deudor, no nos va a garantizar que nos pague, o queremos que nos lo pague en tal plazo. ¿Qué norma le ponemos a ese país? Pues mira, que tiene que hacer recortes en lo público para garantizar, y tiene que sacar dinero del que tenía destinado sus presupuestos para educación, para sanidad, para cuidado, y lo tiene que dedicar preferentemente al pago de deuda, al pago de intereses de deuda y al pago de deuda.
Y así lo hicieron con nosotros. ¿Recuerdan los gobiernos de Rajoy de 2011, 2012 en adelante, cuando nos reuníamos y veíamos aquellos consejos de ministros de todos los viernes, donde nos anunciaban cada viernes un hachazo en nuestros derechos, y en menos de un año hicimos 2 huelgas generales, una en febrero y otra en noviembre? Pues en menos de un año retrocedimos en derechos laborales más que en los últimos 25 años. Todo lo que habíamos conquistado anteriormente prácticamente se nos borró. Además nos parecía impensable. Decíamos, ¿cómo es que vamos a vivir mañana peor que ayer? ¿Cómo es que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros? ¿Cómo que? O sea, y nos parecía impensable. Sin embargo fue así. Y aún el rescate a los bancos en este país no se saldaba. Dijeron, no, recuerdan aquellos ministros que han terminado en la cárcel, el Rato y toda esta gente, ¿no? Del PP, que decían, no, todo ese dinero se va a recuperar. ¿Dónde se ha recuperado? Ninguno. Se lo quedaron, sirvió para salvar los bancos. Por tanto, la primera consecuencia, aparte de la directa al bolsillo nuestro del coste de la vida, es esa, como consecuencia de muchas veces de las guerras y demás, de los conflictos y la segunda es la reducción del gasto público, es decir, reducción del gasto público, no, y de la inversión pública. Yo considero que, por ejemplo, en educación o en salud, no tendría que llamarse gasto, tendría que llamarse una inversión, porque es invertir de futuro para que nuestras generaciones estén mejor instruidas, estén mejor formadas, mejor capacitadas, para ser una sociedad más feliz, que es algo que perseguimos, ¿no? Se supone. Tener sociedades más felices, donde podamos vivir mejor todos, no solo algunos. Entonces, la otra cuestión es la del aumento del gasto militar. Y eso ha sido también terrorífico en este país en los últimos tiempos. Es decir, nuestra pertenencia a la OTAN trae consigo, en un determinado momento Donald Trump diga, no, hay que aumentar hasta un 2, luego hasta un 2,5, luego hasta un 5. Sánchez firmó, aunque diga que no lo va a cumplir, pero firmó. O sea, entonces yo puedo hacer una cosa y decir otra, ¿no? Que es lo que suele ocurrir muchas veces en política. Pero en este caso, el compromiso que tiene este país firmado es de llegar al 5% de ¿qué? De gasto militar. ¿Y ese gasto a quién se le va a hacer? ¿A quién se le va a comprar? A Estados Unidos. Como también se le ha comprado por parte de la Unión Europea el gas que dejó de pasar de Rusia a Alemania a través del Nord Stream, que lo volaron precisamente los intereses norteamericanos a través de Ucrania. Entonces, digamos que ahora mismo en la Unión Europea se está comprando el gas más caro porque se voló. ¿Y dónde ha habido una protesta de los gobiernos de la Unión Europea sobre ese tema que atenta a la soberanía de los pueblos de Europa, a sus ciudadanos y ciudadanas, a su industria, a su economía? ¿Dónde ha habido una protesta sobre eso? Silencio absoluto. Es decir, es que la imagen que mejor refleja el servilismo de la Unión Europea respecto a los Estados Unidos es aquella, las dos imágenes, la del campo de golf del individuo con la Ursula von der Leyen visitando su residencia privada para hablar de cuestiones de Estado, de cuestiones de representación de la Unión Europea y ser servil, y la otra invergonzante, que es la de todos sentados en la Casa Blanca como en un pupitre de la escuela, y el otro montado en la tarima, ¿no? Sentado más en alto, y los otros tomando notas, ¿no? Es decir, esas dos imágenes yo creo que significan un estado de la situación. Es decir, ¿qué significa la Unión Europea ahora mismo en el contexto internacional? Cuando se reúnen para hablar de Ucrania, en el que la Unión Europea está invirtiendo gran cantidad de dinero metiendo ahí, ¿quién se sienta? Rusia, Estados Unidos, ni Ucrania. Y por supuesto, la Unión Europea ni está, ni se le espera, ni va a estar invitada. Por tanto, digamos que aquella digamos, presencia internacional en el relato cultural mundial que había de la Unión Europea con sus valores civilizatorios, por decirlo de alguna manera, que tenía influencia en muchos otros países del mundo y era el lugar apetecido. Aquí hay gente
que nació después de que Franco muriera, ¿cuánto? Afortunadamente. Pero aquellos que vivimos antes de Franco, todos mirábamos, muchos mirábamos hacia la modernidad que significaba pues la Unión Europea, yo qué sé, la socialdemocracia sueca como Olof Palme, parecía como algo, no va más, ¿no? O Helmut Kohl, que era un tío derechoso, Konrad Adenauer en Alemania, es decir, y nos parecía aquello como algo deseable, ¿no? Además de lo que vivían cerca de Cataluña y iban a Perpiñán a ver pues el cine, ¿no? El cine porno que ponían allí. Pero quiero decir que ese asunto es fundamental. Es decir, cómo esa Unión Europea de valores determinados, etcétera, ha pasado a ser algo irrelevante a nivel internacional. Y no solo es irrelevante, sino es quien tiene que pagarle a Estados Unidos ese déficit que pueden tener, esas maneras de gastarse el dinero o esa necesidad de incrementar miles de millones en armamento, en gasto militar. Es decir, ellos son los que fabrican las armas. Estamos asistiendo, y eso no se habla mucho todavía, pero yo creo que sí tenemos que tenerlo presente para el futuro cuando veamos noticias de cómo la Unión Europea en estos 10 últimos años, menos el COVID, ha cambiado en su planteamiento. Recuerden que después del COVID ellos hacen planes por 7 años, ¿no? Septenio. Y entonces, en esos planes de septenio, el anterior hablaba de que la Unión Europea tenía que lanzarse a lo que eran las energías renovables, lo que era el Pacto Verde, bueno, Pacto Verde que llegaron a considerar verde hasta la energía nuclear, pero bueno, a lanzar la industrialización en esa línea, ¿no? Una línea como más civil. Pues resulta que invasión de Ucrania, reposicionamiento de la UE respecto a Rusia, considerando que empieza a ser su enemigo, cuando resulta que hasta entonces había sido al revés, con el que tenía unas buenas relaciones comerciales, por ejemplo, con Rusia, de manera especial Alemania y demás. Y ese reposicionamiento que ha traído, que en estos momentos la Unión Europea ha decidido que todo ese dinero que estaba destinado para energía limpia, bueno, no distribuidas, controladas por los lobbies. No piensen que es que nos iban a poner el tejado a cada uno. No, nos ponían el aerogenerador en el Porí para seguirlo controlando, Endesa o quien sea, ¿no? Pero bueno, cambiaban el dueño de la producción de energía, pero pues se pasaba de energía fósil a energía tal por necesidades, porque el petróleo es finito y se agota. Pues resulta que ha cambiado el sistema. Y ahora resulta que las ayudas y las subvenciones vienen para industria armamentística. Y ya estamos empezando a escuchar noticias sobre Canarias, metida también dentro de esa dinámica, en posibles fábricas de drones. Cuando alguien tiene armamento en su lugar, fábricas de armamento, pues resulta que ese alguien es objetivo número 1 militar para destruirlo en caso de que haya algún conflicto con los vecinos, está claro. Y nosotros llevamos años, desde que nos pronunciamos en contra de la OTAN, luchando por conquistar para Canarias un estatuto de neutralidad, y seguimos en esa petición y en ese planteamiento, y seguimos hablando de la necesidad de que Canarias sea un territorio de paz y tenga un estatuto de neutralidad con relaciones de buena vecindad con todo lo que tenemos alrededor. Pero, ojo visores, ¿quién está enfrente ahí? En Marruecos, de manera más importante. El socio número 1 hoy de Marruecos ya no es Francia, ya no es los Estados Unidos, es Israel. Es Israel, montando fábricas de armamento en Marruecos. Los marroquíes haciendo leyes en su parlamento, que hicieron 2 hace 4 años o 5, sobre nuevas demarcaciones donde incluye, lógicamente, las islas como territorio propio. Con entrega a Marruecos, ¿recuerdan cuando hacíamos las movilizaciones hace 5 o 6 años contra Repsol y las profesiones de petróleo y gas en aguas próximas a Lanzarote? Hoy en día esas cuadrículas están concedidas a empresas israelitas. O sea, tengamos en cuenta que estamos en una zona caliente.
en una zona donde hay un conflicto desde el año 75 y la entrega miserable en el Tratado de Madrid a Mauritania y Marruecos de lo que fue el territorio saharaui, que Mauritania después dijo, quédatelo tú, no me malas, o sea, quédatelo tú ya, eso ahí, y con esos 50 y pico años, donde el pueblo saharaui en gran parte, menos los que están en el interior, están en los campamentos de Tinduf viviendo en condiciones de solidaridad internacional, que cada vez ha ido mermando más, desgraciadamente, para ellas, ¿no? Entonces, digamos que vivir aquí significa en estos momentos no estar fuera de ese aumento del gasto militar, del incremento de peligro ni de las apetencias anexionistas de Marruecos sobre las Islas Canarias. Miren, supongo que usted lo conoce. El nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que fue en 2016, me parece que fue el último que se aprobó, tiene un anexo al final con un mapa. Y en ese mapa, ustedes saben que nosotros siempre hemos tenido un debate aquí en Canarias sobre si queríamos ser un archipiélago de Estado o un Estado archipelágico, entre otras cosas, y ese debate que está ahí, ¿no? Entonces, nuestras islas, a nivel de la Organización Marítima Internacional, no forman parte de un archipiélago. Nosotros lo llamamos archipiélagos, pero somos un conjunto de islas individuales que tienen un mar de 12 millas alrededor, que en muchas de las islas no toca con el del otro lado. Por ejemplo, entre Tenerife y Gran Canaria hay aguas internacionales. Entre La Palma y Tenerife hay aguas internacionales. Entonces, digamos que el Estatuto de Autonomía lo que hizo fue, en vez del polígono alrededor de cada isla, así, regular, pues hizo así, y hizo una raya alrededor de todas las islas y dijo, esto es el mar Canario, aguas Canarias. Eso es una mentira, eso no está reconocido internacionalmente. El gobierno del Estado español no ha elevado eso para que haya un reconocimiento internacional de las aguas interiores de Canarias, con lo cual se presenta un problema. Miren, no hace mucho un amigo de la isla del Hierro me mandaba una foto de un panel de la Restinga, un panel de la Restinga donde se habla de la reserva marina. Eso me lo mandaba a raíz de una pregunta que yo hice en el Parlamento sobre qué había pasado en París hace 5 años en una reunión internacional de la OMI, donde España, Estado español, el gobierno del Estado español, planteó que la Restinga, el Mar de las Calmas y la reserva marina creciera hacia el sur para que dentro entrara el Monte Tropic, etcétera, ¿no? De las tierras raras. ¿Bien? ¿Qué hizo Marruecos? Vetó eso. Marruecos, que tiene de 7 miembros en la comisión de litigio dentro de lo mismo, de 7 miembros tiene 2, Marruecos, España ninguno, vetó esa propuesta del gobierno español sobre extender las aguas canarias al sur del Hierro para meter dentro de ellas también el Monte Tropi y esa zona de tierras raras. Entonces, digamos que eso dijeron que no contara en acta. Yo pedí esas actas al Ministerio de Asuntos Exteriores y aún estoy esperándolas, nunca las mandaron. O sea, entonces, digamos que en ese panel que les decía, dice que esa zona de la Reserva Marina de Hierro está codirigida por España y por Marruecos. La actual zona de la Reserva Marina de Hierro también tiene que ver Marruecos con la zona de la Reserva Marina de Hierro. O sea, es inconcebible, ¿no? Por tanto, digamos que estamos en una situación donde tengamos en cuenta que las relaciones de buena vecindad con el vecino marroquí tendrán que ser también basadas en el derecho internacional, en relaciones de firmeza y en relaciones de respeto a nuestra soberanía y a nuestras aguas territoriales. Y uno tiene sus temores, porque cuando alguien a lo mejor amenazado, Dios sabe qué, si es por algo como los programas esos informáticos, conversaciones telefónicas, el otro dicen que es por los vídeos de Epstein, etcétera. Cuando alguien hace cosas que no parecen lo que era normal, como por ejemplo Pedro Sánchez
decirle a Marruecos que asume su tesis de que el Sáhara debe ser una autonomía, cosa que es totalmente contraria a todo lo que había llevado la derecha y la socialdemocracia en España durante todo este tiempo de 40 años de democracia. Cuando se hace eso, dice uno, bueno, ¿qué precio tenemos nosotros a Canarias para que se nos haga también? Por tanto, digamos que no es una cuestión de hacer bulos, pero sí es una cuestión de tener prevenciones, Entonces, por supuesto que este tema del aumento del gasto militar siempre incide en los gastos sociales, Hay también un desplazamiento forzado de gente, forzoso. Hay decenas y decenas de millones a nivel internacional que son desplazados forzosos. O sea, gente que se ve obligada por las guerras interiores, por la falta de agua, por la escasez de alimentos, o por querer una vida mejor. Y que se ven muchos de ellos obligados a desplazarse. Nosotros somos testigos cada día de que estamos viendo la ruta más peligrosa del planeta, donde han muerto miles de personas entre Senegal, Mali, etcétera, para llegar a las islas. Y la última barcaza tenía, el último cayuco tenía un montón de niños pequeños, ¿no? Que llegó ayer por otros días pasados. Es decir, ese es un asunto importante. Y nosotros, en Canarias, estamos desde lo que es este siglo de manera especial viviendo un fenómeno nuevo, que es el fenómeno de las migraciones forzosas de gente que viene de allá. Y resulta que nos están inoculando pues en parte el rechazo al extranjero. Resulta que tienen 18 o 19 millones de turistas a Canarias, de los cuales casi 5 millones vienen a la isla de Tenerife y 4 millones y medio nos invaden las cañadas. Vienen 23.000. Fue el pico que hubo de migraciones hace un par de años, ¿no? Y ¿qué más? Es que no podemos acoger a 23.000, nos van a invadir, no tenemos capacidad, no tenemos. Dice, sí, hay que hacer un reparto entre todos los países de la Unión Europea, de la zona frontera, porque mucha gente que viene no quiere quedarse en Canarias, no quiere irse para la península o para Francia o para otros lugares, porque son de la francofonía, muchos de ellos. Entonces, pero es una hipocresía el que diga, estos sí porque traen dinero y traen tarjetas, y estos no porque son pobres y son desgraciados, son negros. Entonces, digamos que la porofobia, es decir, la fobia a la pobreza, eso nos está también haciendo mella, porque encima se nos suele unir eso a nuestras precarias condiciones de trabajo, y se nos mete el miedo a veces con que te va a quitar el trabajo a aquel otro, cuando resulta que aquel otro está haciendo aquellos trabajos todos que nosotros ya no queremos hacer en general. Si hoy muchos de los que están sin papeles y que afortunadamente, digo afortunadamente porque se forzó al PSOE con una ley de regularización de 500.000 personas, estén ahora tramitando sus papeles para poder ser ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho en este país, si hoy dejaran de trabajar en los cuidados que iban a ser de nuestros mayores, cuando el 90 y tantos % son colombianos, bolivianos, no sé qué, que están cuidando de nuestros mayores. ¿Quién atendería en muchos de nuestros bares? ¿Quién atendería en muchísimos de nuestros empleos que no la agricultura? Que encima están trabajando como mano esclava, porque están trabajando sin papeles, no cotizan, el otro no cotiza, te tengo trincado aquí porque como te pongas pecho a la calle y tal, y a cambio de poco. Es decir, ese es un tema también que está influyendo en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar, y que tenemos que afrontarlo como sindicato valientemente. Es decir, ninguno de esos es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es pues el consorcio que gobierne tal hotel o Tiza o no sé qué. Es decir,
los que tienen el poder y mandan realmente en Canarias, esos son nuestros enemigos de clase contra los que tenemos que luchar para conquistar derechos para nosotros. Pero esos derechos para nosotros los tenemos que hacer extensivos a todos aquellos compañeros y compañeras de otros países que han llegado a buscarse la vida aquí y que tenemos que mezclarlo en nuestra sociedad. Porque una sociedad plural es más rica. Una sociedad plural se enriquece del contacto. Una sociedad xenófoba es una sociedad que se encierra en sí misma. Es una sociedad unívoca, de pensamiento único. Nosotros queremos tener una mente amplia y el pueblo canario precisamente si se ha distinguido durante mucho tiempo ha sido por ser un pueblo que ha sido acogedor, ha emigrado, ha vivido en propias carnes lo que significa estar allí. Por tanto, esa es otra de las cuestiones. La precarización. Aquí hay una esquema que les voy a poner. En contextos de guerra está la cuestión de la represión laboral y se pierden prácticamente en los países donde está. En los países donde está la guerra desaparecen prácticamente gran parte de los derechos. Porque hay que salvar la vida, hay que batallar y entonces la mentira puede ser una forma de información, despistar al contrario, y digamos que la pérdida de derechos también está en esos lugares. Tengamos en cuenta que esos trabajadores y trabajadoras han perdido su casa, han perdido su empleo, se han tenido que marchar, se han quedado sin antigüedad ninguna. Es decir, nosotros que tenemos el privilegio de vivir en un país donde hay cierta paz, tendría que haber menos paz social. Tendría que haber menos paz social, porque tenemos demasiada. Y hay ciertas organizaciones sindicales que favorecen sobre todo la paz social, porque reciben prebendas a cambio, ¿no? Nosotros hemos sido un sindicato de lucha, combativo, un sindicato que no le han regalado nada a sus representados y al resto de los trabajadores, sino lo que ha habido se ha conquistado, pero pensemos que también hay otras situaciones a nivel internacional que son las ocasionadas por las guerras donde se pierde todo. Cuando se pierde todo, hasta la vida. También, pues eso, las guerras no solo allá, sino en otros lugares. Trabajadores en zona de guerra que sufren directamente las cuestiones y los problemas de salud mental que aparecen asociados a los momentos de estrés, de situaciones límite, etcétera, que han ido creciendo. Por ejemplo, la COVID, pues, evidenció en este país la situación esa de estrés que vivimos, más problemas de salud mental de los que hasta entonces se habían definido. Es decir, se pusieron en evidencia de resaltar. Y eso no se atiende dentro de la salud general porque son enfermedades invisibles. Las enfermedades invisibles son más difíciles de catalogar y por tanto darte una baja laboral. Y más ya en esta época en que hemos dejado entrar entre el trabajador y la empresa, no ya al médico público de la seguridad social, sino al que pertenece a una agencia que lo que tiene como misión es que la gente esté en mínimo tiempo de pago y hay que mandarlo a trabajar. Cuando eso se ha aceptado por parte de las organizaciones sindicales también, ha sido otro retroceso que hemos tenido en nuestros derechos laborales durante estos años. Entonces, bueno, en definitiva, en este caso, el resumen un poco de este asunto de la pregunta que hacía, pues se aumenta la explotación en general, tiempos de guerra, se pierden derechos, se desvían recursos públicos hacia la industria militar y los trabajadores no se enfrentan unos con otros. Hay una fragmentación y los trabajadores de aquí con los del otro lado son soldados de los dos lados que están enfrentados. Si planteara en este tipo de guerras de invasión, ¿no?, que son provocadas. Bien, pues ahí traje una frase de Rosa Luxemburgo que dice que el capitalismo necesita la guerra como medio para resolver sus contradicciones, pero son los trabajadores quienes pagan el precio con su sangre y su miseria. Creo que eso es un poco el resumen de cuál es la situación de la clase trabajadora ante la situación de guerra.
no somos los que la producimos, no somos los que nos beneficiamos de ella, somos los que la sufrimos y siempre hay unos que se benefician. Y que las guerras produzcan que el PIB de un país suba, porque hay que reconstruir todo lo que se ha machacado. Qué tremenda ironía y qué tremenda contradicción, ¿no? Que el PIB de un país se pueda medir por la cantidad de destrucción que se ha hecho en ese país y por tanto potencialmente es un elemento, es un lugar para el negocio. Bueno. ¿Alguien más? ¿A Manolo? Pues perfecto, yo creo que el que estemos aquí, yo creo que somos 25, entre 25 y 30 personas interesados por estos temas, ya es un éxito, un logro, porque justamente lo que está provocando esa situación desastrosa que tú acabas de mencionar, están 35. 35, perfecto, somos un montón de gente. No, lo digo porque en muchas ocasiones son los temas de contenido político, de contenido social. Como yo anuncié al principio, cuando estaba haciendo la presentación, son temas que no son los mayoritarios en cuanto a preferencia, porque entre otras cosas lo que ha provocado el que la gente sea ajena a todo este contenido, digo en general, vamos a los que nos interesamos por estos temas, hay que ser realistas, es una minoría de la población, y justamente por esa razón es por lo que el mundo está como está, y muchas veces lo hemos comentado, ¿no? La indiferencia y el pasotismo genera ausencia de práctica combativa, es decir, no hay resistencia ante la opresión, no hay resistencia ante toda esa situación de injusticia que se está produciendo a nivel internacional. Y sabemos quién se beneficia de toda esa indiferencia, de todo ese pasotismo. Se beneficia la minoría de la población rica, que está normalmente en el gobierno de todos los países, ¿no? Yo lo que creo es que habría que conseguir, a través de todos los medios posibles, y este es uno, yo creo que el sindicato tiene el compromiso de gestionar o transmitir esta serie de cuestiones, esta serie de valores, pero justamente aquí existe un viejo debate que lo hemos mantenido durante mucho tiempo sobre la cuestión de la participación o no participación política. Incluso hay gente que dice que el sindicalismo debe participar en la política cuando hay una relación directa. Lo digo porque toda esta reflexión información que acabas de dar es necesario para conocer, como decíamos al principio, la casa en la que vivimos. Y si no nos preocupamos de toda esa información que acabas de transmitir, pues mal nos va. Al final resulta que estamos dejando el terreno libre para que otros aprovechados hagan de su práctica habitual el beneficio económico y la acumulación. Nosotros hemos hecho aquí cursos de formación donde hablamos de temas de tipo laboral, como ya se sonó, mayoritariamente son los que más tienen interés los trabajadores en general, y es normal porque es el día a día y es en el que están trabajando continuamente en las empresas, y la demanda está ahí, la demanda de conocimiento a nivel de formación laboral, de prevención de riesgos, pero no hay que perder de vista que justamente la ausencia de derechos y la pretensión por parte de la patronal, sobre todo, y de los poderes de este mundo, es aprovecharse de esa indiferencia, de ese desconocimiento para seguir haciendo acumulación de capital y recorte de derechos de los trabajadores. Lo que quiero decir, en resumen, ya no me lo voy a leer más, es decir, que es necesario que los trabajadores en general conozcamos cuáles son las claves para que haya una actitud de resistencia, porque en la medida en que conocemos cómo funciona el mundo, cuáles son las claves del sistema en el que estamos
sufriendo, en esa medida, a partir de ese conocimiento, pues genera una actitud de transformación de esa actitud nos beneficiamos todos. Y un llamamiento a lo colectivo y a participar de manera conjunta en esa transformación. Y solamente eso viene dado a través del conocimiento de la formación como la que tú acabas de exponer. Por lo tanto, creo que hay que seguir ese camino. Yo solamente pedirte, Manolo, si me puede hacer una reflexión, no ahora, porque vamos a tener un descanso de media hora, para que luego ya, no sé, hagas una pequeña reflexión sobre esto que estoy planteando, ¿no? Sobre la necesidad de la participación en general. ¿Hay más palabras? Sí, hay una más de 2 personas más. Vale, voy a intentar reformularlo bien porque tengo las ideas un poco más desordenadas, pero en la intervención primera se comentó que, por ejemplo, que las instituciones internacionales requeríamos de unas instituciones internacionales que pudiesen ser más fuertes para refundar ese nuevo orden mundial resquebrajado en un punto en el que hay una igualdad de condiciones entre ciertos estados-nación para poder resolver diplomáticamente algunas cuestiones de calado, ¿no? Y se hablaba también de que hay que imponer esa ley internacional. Me gustaría saber cuál es la visión que tienes en cuanto a cómo se impone esa ley, entendiendo tanto que el poder no se despliega solamente de forma formal, y creo que también se dijo antes con el tema de la Unión Europea, entender que tanto como lo que es geopolítico, aunque disgregado, con diferentes estados-nación y sin capacidad de actuar conjuntamente en según qué cosas, sí que es cierto que la Burguesía Europea tiene unos intereses comunes. Esos intereses comunes también se metamorfosean de esa forma porque son por una serie de necesidades de ser más competitivos en el mercado internacional, en un punto en el que las tasas internacionales de ganancia están a la baja y necesitan ser competitivos en un mercado cada vez más agresivo, y eso a la vez lleva a un proceso de deslegitimación y de vaciamiento de competencias, tanto fiscales e incluso judiciales, de lo que significa el Estado-Nación, que impone una serie de limitaciones objetivas a los propios gobiernos progresistas de hacer políticas reales, porque la Comisión Europea, que es un espacio desde su propia concepción profundamente antidemocrático, porque nadie lo elige, es quien marca las pautas tanto de cuáles van a ser las relaciones comerciales, cuáles van a ser, cómo se va a funcionar el sistema bancario, cuál va a ser la política monetaria y fiscal. Y claro, ¿cómo imponemos esa ley? ¿Cómo se reformula ese poder internacional o esas instancias internacionales de poder aplicar poder, con ese vaciamiento de competencias de la Estado-Nación y con esa imposibilidad realmente de a partir de esas instancias democráticas, las nacionales, de poder incidir políticamente en donde realmente se producen las decisiones de verdad, por decirlo de alguna forma. No sé si se ha entendido. ¿Alguna palabra más? Queda una más. Yo no lo tengo escrito, soy un poquito desordenada mentalmente hablando, pero a mí me gustaría saber qué opina, porque claro, la reflexión que yo hago desde mi punto de vista es que cuando ha salido elegido algún presidente ultraderechista en Europa, de estos que dicen primero Hungría, primero Francia, bueno, ahora está la ultraderecha ganando las municipales en Gran Bretaña, o sea que lo impensable hace 10 años. Y los primeros que reciben apoyo a nivel internacional son Trump en Estados Unidos y Putin en Rusia. Es como si tanto el imperio, porque estamos hablando antes de imperio, la verdad es que yo nunca había metido ni a Europa ni a China dentro del sistema imperialista,
pero considero que tiene toda la razón también de ponerlo ahí, evidentemente, sobre todo a nivel económico. Pero no sé si estos dos bloques han impedido o tienen interés descarado en que Europa se haga fuerte. Y no sé si la pregunta va por ahí. ¿Usted qué cree de que Europa, una Europa fuerte, con un ejército a lo mejor no tan fuerte como el de los dos vecinos imperialistas, y que sea independiente, haga de un poco de árbitro, ¿no?, entre los grandes bloques a nivel internacional? No sé si por ahí ha venido el ataque a Europa, realmente, no lo sé. Y luego, la otra pregunta, si me lo permite, la otra pregunta es a nivel nacional nuestro. Realmente desconozco cómo es posible que hayamos pasado de que las personas que trabajaban en mi tierra tuvieran un techo, casi todas trabajan en hoteles, tenían un techo, a después del COVID ver a gente que vive en cuevas y en caravanas para poder ir a trabajar. Es una cosa que no entiendo cómo no hay un movimiento social fuerte. Porque he visto manifestaciones multitudinarias en contra del turismo y no entiendo, realmente no lo entiendo como ser humano, cómo no hay movilizaciones multitudinarias en mi tierra para que la gente, sabiendo que somos migrantes de siempre, dejen un techo para trabajar. Es una cosa que no entiendo. O sea, no sé exactamente cómo funciona el tema político y el tema de la bueno, yo pienso que aquí en Canarias estamos gobernados por una serie de familias. Yo no sé, no creo que eso sea desconocido, ¿no? Y que esas familias tengan tanto poder como para parar una normativa que regule el tema, cuando se sabe que incluso a nivel municipal, recuerdo perfectamente cuando Chávez llegó al gobierno, que se le criticó de la gente que tenía varias viviendas y que no las habitaba, y que hacía un impuesto tan grande que tenían que soltarla, cuando eso se hace ¿cuánto tiempo en Bilbao? 20 años. Y nadie ha llamado al gobierno de Bilbao un gobierno comunista. O sea, no comprendo, a lo mejor, no sé, hablando un poco aquí, me abre la mente de qué pasa en mi tierra para que no se regule eso. ¿Habría alguna palabra más? Mira, pues voy a ir sucintamente. No voy a dar mi opinión exclusivamente, como le he dado hasta ahora en todos estos temas. Vamos a ver. Como clase trabajadora, creo que estamos sujetos a múltiples contradicciones, continuamente, ¿no? A veces estamos más aguerridos y con las ideas más claras, otras veces estamos más sujetos a las corrientes culturales mayoritarias impuestas en la sociedad por la burguesía dominante, y a veces hacer el sindicalismo más radical es complicado, todos lo sabemos, cuando nuestros delegados sindicales se nos han echado fuera a veces antes de ser delegados sindicales simplemente por presentar las listas en un hotel, porque hay un sindicalismo cooperante con la patronal que favorece eso, y en esas condiciones muchas veces hace sindicalismo complejo. Pero respondiendo un poco a lo que Manolo planteaba sobre el compromiso ciudadano y sindical y político, la gente se organiza como mejor cree, tiene un sindicato, otros pertenecen a la NIFU-NIFA y otros al Club Deportivo Tenerife. En fin, pero cada cual tiene unos intereses determinados y es por unos motivos diferentes, lógicamente. Y la gente que se organiza de intersindical, pues lo suele hacer para defender los derechos de los trabajadores y para llevar adelante esos valores que como organización decimos defender. Tenemos, no sé cuántos, 500, 600 delegados y delegadas en estos momentos de toda Canarias, de los cuales a lo mejor 250, por decir algo, 300 están en esta isla de Tenerife. Delegados que tienen horas sindicales, muchos de ellos, no todos, no todos tienen horas sindicales para tal, porque están en empresas pequeñas o por lo que sea, no, sino porque se hace. Tenemos la presencia aquí de un representativo 10% o 15%
de los delegados y delegadas sindicales que tenemos en esta isla. Lo cual, pues nos podemos considerar un éxito dado la capacidad movilizatoria que hay en muchos casos en nuestra sociedad, salvo por algunos casos cuando salimos a la calle con el tema turístico, con una del alma, etcétera. Entonces nos juntamos gente de manera intergeneracional, varios miles de personas y tal. Pero el referente más próximo lo tenemos el 1 de mayo. Tuvimos unos cuantos centenares de personas y estábamos todas las organizaciones convocando. Porque al final, y bienvenido sea el acuerdo que se adoptó ya desde hace años, pues hemos optado por hacer una sola marcha con cortejo diferenciado y no pasa nada porque al llegar abajo a la Plaza España, allí a la Plaza de la Candelaria, pues los de comisiones que estén cascando su rollo allí, los de intersindical y los otros sindicatos estén cascando su otro rollo por aquí. Es decir, no pasa nada. Y hemos salido juntos a la calle y ante la población tenemos algo en común, que es que somos clase trabajadora a pesar de muchos de los dirigentes. Eso yo creo, y eso implica que como ciudadanos y ciudadanas tenemos un compromiso de transformación, no solo por la defensa corporativa de nuestros puestos de trabajo, sino también por lo que significa el lugar en el que vivo, con mi familia, con mis amigos y amigas, para vivir de la mejor manera. Es decir, para disponer de sanidad, de educación, de cuidado, de una pensión de jubilación, etc. Eso implica lucha. Pero es que traspasamos y damos otro saltito más y nos vamos ya a las luchas que tienen ya un carácter como más intelectual, no tan pedestre, que son las de la solidaridad, la de los valores del antimilitarismo, del contra la OTAN, etcétera, ¿no? Porque tenemos una escala de valores y aquello que decía el adagio latino, aquello de primum vivere, primero comer, de inde filosofare, ¿no? Entonces, pues eso, primero tenemos que sobrevivir y a partir de ahí, como los ciudadanos libres de la antigua Grecia, pues nos dedicamos también al ágora, a pensar, a discutir sobre los problemas de la ciudad. Por tanto, digamos que el compromiso político de transformación no tiene por qué llevarte a alinearte en un partido político, pero sí a tener un compromiso personal y saber de qué lado estás. Porque aquí sí hay claramente dos bandos. Los que controlan y a los que nos controlan o nos quieren controlar. Es decir, no olvidemos el sistema de clases, porque eso parece que se empecinaron, en alguna parte del sindicalismo también, cuando empezaron a hablar de obreros de cuello blanco frente a los del mono azul y frente a los trabajadores y trabajadoras del campo y del turismo. Y entonces quisieron crear una especie de mitología de que había un sector desclasado que ganaba un poquito más que los demás, que trabajaba bajo techo, que tenía otras condiciones laborales porque en la fábrica le permitían hacer negocios y negociaciones que favorecían al conjunto, y entonces le metieron, le inocularon en la mente de mucha gente de la clase trabajadora que ya ellos eran clase media. Perdón usted. La clase media esa que algunos se creyeron, el capitalismo se ha encargado de terminarla de empobrecer y hacerla desaparecer. Por tanto, cada día está más crudo y si ahora lo queremos ver, lo tenemos más claro que nunca, y que tenemos una gran masa de gente que trabajamos por un salario que no nos da para vivir en muchos casos, unos pensionistas que viven del relevo generacional y que cada día sus pensiones están más en peligro por los fondos privados que quieren pasarlas, y luego la clase que se enriquece. ¿Y saben qué es? La clase que cada vez son menos porque se va concentrando en pocas manos. Y la concentración lo hemos visto, porque ya me acuerdo de una charla pasada que poníamos los ejemplos de cómo se han ido concentrando con los años los medios de comunicación, por ejemplo. Y ir más lejos, de tantos periódicos, de tantas televisiones, de tanto no sé qué, Y cuando hay tres, no quiere decir que hay pluralidad de medios, ni pluralidad de información. Lo que hay es propiedad distinta de medios que todos llevan el mismo mensaje, ¿no? Pero ha cambiado la concentración de la propiedad es la concentración también del poder económico y demás. Y lo estamos viendo cuando un tipo llega y dice, compro Twitter, compro Facebook, compro no sé qué, por no sé cuántos miles de millones.
Y cuando estamos asistiendo a que la economía productiva es una, cargo papas la vendo a tantos kilos, el kilo, y hay una economía productiva ahí, y la economía especulativa y financiera es otra. Y resulta que a nivel internacional se está moviendo en el sistema de la nube y el sistema de las relaciones digitales, se está moviendo 7, 8 o 10 veces la riqueza del planeta, simplemente porque algunos dicen que aquello es riqueza. O sea, como pasa con el tema de los petrodólares, de lo que hablamos antes. Es decir, ese es el gran problema de nuestra época. Es decir, el salto que se dio de la economía productiva, donde yo producía un trabajo, por tanto había una plusvalía, yo reclamaba la plusvalía, al tipo que se enriquece desde su casa, como hay algunos aquí en Santa Cruz, creo, siempre estaba el mito de un hindú que es muy hábil jugando en la bolsa y no sé qué más, y que está riquísimo de darle clic allí y comprar acciones prontas y tal, ¿no? Bueno, pues ese tipo de gente se ha enriquecido pues, con el tema de las criptomonedas, de la economía esta especulativa, top, etcétera, sin producir ni un solo puesto de trabajo, sin producir un solo puesto de trabajo con ese tema. En esa trampa, miren, en esa trampa llegamos a caer aquí en Canarias, por ejemplo, el tema de los puertos francos, tema que me tocó debatir en su momento. Resulta que con el tema este de la RIC y el REF en Canarias y tal, estaba el asunto de hasta qué punto podía ser una especie de lugar donde sirviera de plataforma para que productos que se compraban en Portugal y se vendían en Madrid, resulta que la oficina por la que pasaban, teóricamente, era por Canarias. Y eso sigue existiendo aquí en estas islas, ese tipo de economía especulativa. Es decir, obligaron por ley a poner el equivalente a medio trabajador, es decir, a un trabajador a media jornada, en las industrias que hicieran ese trasvase de comercio, que se está haciendo y se sigue haciendo, beneficiándose de las exenciones canarias para vender de Portugal a través de Canarias a Madrid sin pasar por Canarias ni generar ningún puesto de trabajo en Canarias más allá de la media jornada del individuo al que le mandan las facturas desde Madrid, y él lo que hace es decir que las expide desde aquí, nada más que eso. Es decir, aquí en Canarias existe ese tipo, les pongo un ejemplo claro de lo que es la economía especulativa, ¿no? También, que no produce, pero esa es que nos invade en estos momentos, desgraciadamente. Por tanto, contra eso sí hay que batallar, contra la riqueza acumulada por unos cuantos que les genera tanto poder que son capaces de decidir, tienen más capacidad económica que muchos gobiernos, que muchos estados. Entonces eso es complicado. Respecto a la cuestión de las contradicciones de las que hablaba antes que tenemos. Vamos a ver. Como clase trabajadora en las últimas décadas, después de quedarnos desnortados con lo que fue los posibles faros que para algunos pudieron significar en su momento, en sus inicios, China, la Unión Soviética, la Revolución Cubana, otro tipo de cuestiones, y hubo un tiempo más o menos largo de que la izquierda, por decirlo a nivel general, parecía que estaba como un poco sin referente. Se revive Portalegre como un movimiento, se revive el socialismo del siglo XXI en América Latina, de alguna forma, con Chávez, esta gente, ¿no? Que en su momento también estuvieron ahí, pero el prosperar en ese camino, vemos los resultados que tenemos hoy en día, es decir, que hay movimientos a nivel internacional, hay cosillas que se hacen, y después tenemos a la socialdemocracia que se está intentando recomponer. El otro día lo vimos en Barcelona, reunidos con el tema de Pedro Sánchez, Claudia Sheinbaum, Lula, Petro, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué capacidad tiene, por contarnos a eso también, dentro de nuestra parte? Que muchas veces actúan en contra, muchas veces son los mayores. Las socialdemocracias en Europa se han decantado en muchos momentos como los mejores
digamos, manijero, por decirlo de alguna manera, del capitalismo, porque a través del sindicalismo controlan a la clase trabajadora y después hacen políticas en favor del empresariado. Entonces, digamos que ahí podemos tener diferencias. Pero en este momento, por ejemplo, en este país, el único gobierno posible con los mimbres que hay es un gobierno en el que esté el PSOE. Y a nivel de autonomía, un gobierno en el que esté el PSOE con más organizaciones que estén a la izquierda del mismo. Entonces tú dices, capacidad que tenemos, necesidad tenemos de crear organizaciones fuertes, de darle fortaleza y refundar, digamos, las relaciones internacionales, de que las relaciones internacionales se establezcan sobre otros criterios donde prevalezca un poco más, sabiendo que seguirán habiendo bloques y demás, y que tendrán sus áreas de influencia, pero que tendrán que haber más participación y que no haya, por ejemplo, 5 países en la ONU que veten, etc., ¿no? Ahora, la capacidad de que eso sea coercitiva sobre los países, complicada. ¿Por qué? Porque la coerción se hace por 2 maneras: o porque lo convences culturalmente, o porque te doy bofetones y por la fuerza te aplaco, ¿no? Entonces, convencer culturalmente, a lo mejor podría ese camino ampliarse y tal, pero yo no veo ningún ejército mundial, ni siquiera europeo, ¿no? Es decir, no veo nadie que tenga en estos momentos la capacidad. Y claro, nos estamos refugiando en lo contrario. Hubo unas épocas en que cedíamos poder del centro hacia el exterior, hacia organizaciones supranacionales, y estamos en un proceso a la inversa, donde se está intentando recuperar el poder de las organizaciones supranacionales a las cuales se le había cedido soberanía. En España hubo dos fuerzas: una fuerza de descentralización hacia las autonomías y otra descentralización hacia Bruselas, con lo cual el Estado se fue adelgazando en su capacidad de decisión. La derecha pretende restarle capacidad a las autonomías, la recentralización, de eso se ha hablado bastante, y hay una lucha que hemos visto a Orbán, hemos visto a otros, donde quieren prevalecer lo nacional, los estados-nación, sobre lo colectivo, los proyectos colectivos, claro. Pero si el proyecto colectivo de la Unión Europea nace sobre el carbón y el acero, que fue sus orígenes, ya sabemos cómo nació, y Delors después teorizó un poco y tal, con su asunto de la concepción de Europa, que le encargaron que teorizara, pero mira, la primera cuestión que llevaron a cabo fue el Tratado de Lisboa, donde ni siquiera Francia después se llegó a aprobarlo, por lo cual quedó ahí en estado pendiente, ¿no? Entonces tú dices, capacidad de construcción es una correlación de fuerza. Si la clase trabajadora a nivel internacional adquiere más fuerza y llega a los gobiernos, pues corrientes que se lo crean y que crean en el internacionalismo y en la lucha de clases frente a los estados-nación y a las burguesías nacionales y al poder controlado y a la militarización, se podrá avanzar por ahí. Pero para eso, largo camino nos queda. Y bueno, teorizar el horizonte al que podríamos llegar, podremos teorizar todos, porque todos somos magníficos planteándonos posibilidades, ¿no? Pero la cuestión está después en qué pasa con el día a día y cómo nos vamos organizando. Es decir, si somos capaces de tener más fuerza o no para hacer llevar. Fíjense que cuando decíamos las autonomías, bueno, un paso más hacia la autodeterminación, porque además controlamos más al poder porque lo tenemos más cerca. Yo les pregunto, ¿algunos de ustedes tenemos la conciencia de que nosotros tengamos algo de fuerza sobre las decisiones que toma el PP y Coalición Canaria al gobierno de Canarias actualmente o con el PSOE anteriormente? Tenemos, es decir, que hemos tenido el poder más cerca, efectivamente, y nos viene bien tenerlo más cerca y tal, pero resulta que la capacidad de influir sobre ello es escasa. Y sabemos siempre que cuando hemos tenido alguna capacidad de influir, ¿saben cómo ha sido? Porque nos hemos encerrado en la catedral, en la Concepción, hemos hecho una huelga de 20 días, de 30 días, y los hemos obligado a sentarse para conquistar una cosita pequeña
que nosotros salimos diciendo que es un triunfo y ellos están riéndose diciendo, bueno, hemos dado una migaja y ya se van contentos y hemos terminado con esa cosa que nos molestaba, que eran estos individuos en huelga y encerrados, no sé dónde. Esas algunas luchas cuando consiguen cosas, porque por ejemplo la última que se tuvo de todo el movimiento ecologista, con la gente que se estaba jugando la vida al lado de la Torre de la Concesión, etcétera, sirvió muy mucho para concienciar a la población, para relanzar el movimiento, a no sé qué, pero es que casi no lo recibe ni el presidente del gobierno para hablar con él y para intentar teóricamente negociar, ¿no? Es decir que ellos saben, los que están en el poder saben que eso le pasa como a la iglesia, que es casi inmutable, eso sigue para adelante y los demás tenemos que estar luchando la contra. Por tanto, yo mi confianza en que alguna vez cambien las estructuras de las sociedades supranacionales que nos gobiernan y tal, será el resultado de que haya una correlación distinta de fuerzas a nivel internacional, que yo no la descarto, porque uno siempre es optimista, sino que no lo estamos haciendo aquí. Es decir, no siempre es optimista en el sentido de que algún día veremos, o lo verán nuestros hijos o nuestros nietos, que le hemos dado la vuelta a la tortilla y hemos sido capaces de que se gobierne en beneficio de la mayoría social y no en beneficio de los lobbies, las multinacionales, etcétera, ¿no? Y sobre el papel de la Unión Europea que tú planteabas y demás, queda claro, yo creo que antes lo había evidenciado, que somos un apéndice de los Estados Unidos, somos irrelevantes, no pinchamos ni cortamos casi nada, pero sí deciden sobre nosotros. Internamente, la Unión Europea sí decide sobre nuestra vida, muy mucho. Y en la Unión Europea, en Bélgica, hay 20 y pico mil lobbies que están legalizados y que son los que llegan y le dan al parlamentario del grupo tal la norma de la eléctrica que quieren hacer. Y le dan al ministro que fue presidente del PP, le dan la norma de ponerle un impuesto al sol y se la pone sobre la mesa y él la firma, ¿no? Y esa gente son los que están mandando, desgraciadamente, y son los que pues causan pues, el que se aplique legislación internacional a los trabajadores, el que la gente que hoy es un nómada digital, una gente de este tipo esté desregulado totalmente y no sepa ni a qué acogerse, no tenga beneficios sindicales, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos en una situación donde ahora, por eso planteamos, según hay países que están resistiendo al imperialismo, a nosotros también nos toca, por lo menos, generar los medios y los mecanismos suficientes para resistir y no retroceder los embates que se nos están viniendo encima. Y si podemos recuperar cosas, sí. Pero claro, si nuestra ministra del Trabajo se encomienda al Papa para que nos solucione el problema, lo tenemos con ellos.